En el claroscuro, Osvaldo Burgos. Todo pasó en el 1382 de la calle Solís, casi en la esquina con Neuquén, en el límite borroso entre los barrios de Ascuénaga y Belgrano. Hay ahí una casa que supo tener 23 puertas. Yo las conté. Viví en esa casa, que además tenía una inexplicable extensión hacia arriba en el centro de su fachada, desde un poco antes de mis 6 años hasta algunos meses después de cumplir los 9. Entonces hacía lo que hacen todos los chicos, dar vueltas y contar, hasta que un día nos cayó un avión en el patio. ¿Un avión? Bueno, una avioneta. La filósofa conocía sobradamente mi tendencia poética a jerarquizar la imaginación por sobre las constataciones. Tras la elucidación necesaria, proseguí. No sé quién era el hombre, pero sí sé que no era la primera vez que daba vueltas sobre la manzana de nuestra casa. Ya lo había visto otras veces, siempre a la hora de la siesta. Los vecinos decían que tenía una querida, una amante, una mujer casada que vivía sobre calle Rullón, a la misma altura. Todo un escándalo, en ese lugar, en esa época, imagínate. Sí, claro, imagino. Y también imagino que no tenés datos sobre el estado civil del sujeto. Con el tiempo comprendí que una de las cosas con la que ella más gozaba de una conversación era la de enmascarar sus afirmaciones más críticas tras lo que parecían ser meras conjeturas. Era su forma de corroborar las insuficiencias de un proceso mental que no aprobaba, en este caso claramente el mío. Ahora sé que ese es un comportamiento muy difundido entre los de su clase, diríase casi un defecto profesional de su escuela. Pero entonces no le di la menor importancia y continué. Me acuerdo que el cortejo respetaba siempre las mismas formas. ¿Era un cortejo? Sí, era eso, en términos estrictamente biológicos, un cortejo. Él giraba, volando en círculos cada vez más estrechos, y descendía más en cada giro, hasta que ella salía y celebraba la visita levantando apenas un pañuelito blanco desde la vereda. Pero ese día, vaya a saber uno por qué, ella no salió. Y el avión, bueno, la avioneta, terminó enredándose en los cables de alta tensión. La explosión despertó a todo el barrio. Caían pedazos carbonizados de hombre y de máquina, indistintos. El más grande de los restos atravesó nuestra parra y en 2 minutos había cientos de personas investigando entre mis juguetes desparramados por la galería, buscando souvenirs, ofreciéndose para colaborar, rastreándonos para darnos sus condolencias. Nadie sabía muy bien cuál era el comportamiento adecuado para esa circunstancia, pero todos querían ser los primeros en adoptarlo. Y no se quedaron en el patio, no. Cruzaron el fondo y llegaron a la pieza de depósito en la que funcionaba una imprenta clandestina. Vos sabés, eran tiempos de dictadura. Cuando esos buenos hombres y mujeres descubrieron los volantes que llamaban a asamblea y las denuncias contra el gobierno militar, se alarmaron tanto, pero tanto, que se olvidaron del aviador carbonizado, de la querida del aviador, de los souvenirs, del escándalo. La filósofa sintió que ahí tenía que decir algo. Se incorporó en la silla y tomó aire. En su voz había un dejo de piedad, sin exagerar, apenas un dejo. De pronto ustedes, una mujer joven con 2 hijos chicos, eran terroristas. Y habíamos vivido al lado de ellos, aprovechándonos de su hospitalidad sin confesarles nada. ¿Cómo puede ser? En semejante confusión mi madre alcanzó a juntar la billetera y algo de ropa. Después, pidiendo permiso entre la muchedumbre que entraba, alzó en brazos a mi hermana y pasó a buscarme a mí, que todavía seguía en la vereda, pálido de miedo. Vamos. Cuando los vecinos salieron escandalizados de la imprenta, nosotros ya estábamos en un taxi que iba por calle Mendoza hacia el centro. Y no volvimos más. Por fin mi relato llegaba así al punto que a ella de verdad le interesaba. ¿Esa no era la casa de la que el árabe salió para estrellar el auto? Sí,
Siempre fue suya esa casa, pero en los años duros él la tenía para prestársela a sus amigos que la necesitaran más. Él y María, que además de ser su mujer era su discípula incondicional, alquilaban una pieza y se acomodaban en cualquier lado. ¿Vos estuviste en la famosa reunión de la noche anterior? Claro, ¿cómo no iba a estar? Dicen que filosofar es aprender a morir, pero aprender a no morir solo es más complicado. Morir rodeado de la gente que uno quiere debiera ser un derecho. Con un gesto rápido, ella aprobó mi afirmación, convencida, como siempre, de que no era una afirmación mía, y sin detenerse en sus implicancias, me sugirió no interrumpir el relato. Su modo de sugerir era el que las otras personas usamos para ordenar, así que proseguí. Éramos unos cuantos los que estábamos ahí acompañándolos a los dos, 12 para ser más exactos, y casi todos, en algún momento de la vida, habíamos pasado por la casa de las 23 puertas. Creí que iba a ser inquietante para mí volver a uno de los tantos lugares de mi infancia después de décadas, pero no. Igual, en algún momento, me descubrí buscando en las paredes alguna marca, alguna prueba del fuselaje carbonizado. No la encontré. Cuando llegamos, el árabe estaba durmiendo y María no lo quiso despertar. Así que mientras lo esperábamos, intenté adivinar quiénes y cuántos de mis amigos de entonces habrían recibido parte de esos restos como legado de familia. Pero apenas recordaba algunos, y nunca sabré a cuántos acerté. Al rato apareció el árabe con una expresión complaciente y un cigarrillo recién encendido entre los dedos. Se alegraba de vernos. Ahora que recuerdo, estaba un poco más solemne que de costumbre, pero en ese momento ninguno de nosotros se dio cuenta. Mientras oficiaba de anfitriona, María lo miraba con adoración. De fondo sonaba Boris Vian o Charlie Parker, no sé. Él nos había invitado a la última cena y nosotros fuimos, como despreocupados escolares, a una fiesta de graduación. Ella movió tenuemente la cabeza, casi negándose a creer lo que oía. ¿Estaba el topo? No, ¿qué va a estar? De eso me acuerdo bien. Después de la solicitada y su respuesta, Juan Pablo y el árabe nunca más se encontraron. Eso es una pena, él había vivido ahí alguna vez. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Sí, muy apropiado, pero absurdamente absoluto. En eso acuerdo y hasta alcancé a decírselo a él alguna vez. Si vale o no vale la pena, en qué circunstancia, para quiénes. El tema es que si contextualizar la pregunta, qué es lo que debiera hacerse, no hay respuestas. Solo un eterno retorno de la pregunta única, que además en esta replicación infinita deja de ser una pregunta filosófica y se anula. La filósofa no estaba dispuesta a concederme nada. Yo estaba decidido a que ella no se fuera de mi casa hasta el día siguiente y no eran propuestas inconciliables. Y ahí vamos. ¿Cómo seguía? Todo lo demás son juegos, cuestiones baladíes, nimiedades, pasatiempos. Cito: Galileo, quien defendía una verdad científica importante, la abjuró con la mayor facilidad del mundo cuando puso su vida en peligro. Pero nada indica que no se haya arrepentido infinitas veces de haber contestado de esa forma la única vez en que la pregunta se le hicieron otros, o peor, que algunas veces se arrepintiera y otras se felicitara. Dale, háblame de vos. Te ves linda ahí. Aunque no me anime a decírtelo. Hoy nada puede importarme menos que Galileo y sus objeciones de conciencia. Como sea, decidir que la vida vale menos que una determinada razón para vivir, que así termina siendo una razón para morir. Sí, así empezó el árabe su charla aquella noche,
en la casona de calle Solís, cuando todos teníamos nuestras copas servidas en la mano, y habíamos escuchado eso tantas veces, que ni siquiera nos dimos cuenta de que esa vez estaba hablando de él. Era su función final, la última clase, que es la única que se dicta por invitación. Por insignificante que sea, ningún tema se agota, nunca. No obstante, hay un momento, un día, una hora, en el que un hombre o una mujer siente que ha dicho todo lo que podía y debía decir sobre algo. Entonces invita a su casa, a su estudio, a quienes cree que pueden sostener su legado. Contra lo que se cree, jamás se trata de un nombre. Cuando la última clase se reduce a eso, la vida ofrendada termina perdiéndose. Un legado es una exigencia, un condicionamiento. Las razones para vivir y para morir también se heredan. A esa altura, la filósofa estaba inclinada hacia adelante en la banqueta baja y tenía todo el cabello recogido tras una de las orejas. Predadora y presa. Era una polemista difícil, inflexible. En cuanto a mí, llevo su imagen de ese instante exacto todavía. Hay pocos momentos de verdad en la vida de un hombre, y en esos momentos, si las circunstancias lo apremian, hasta el más cobarde sería inconcebiblemente capaz de jurar amor eterno. ¿Y vos? ¿Qué perseguís? El árabe me estaba mirando a mí, pero en la inaudita lejanía de su gesto que me atravesaba, entendí que la pregunta era para el topo. Así, conmigo como efigie imprevista, casi poniéndome de excusa, el maestro continuaba la polémica. Situaba y sitiaba la escena de su omnipresencia débil. Interrogaba a una ausencia presente apropiándosela. Bueno, maestro, yo... Las respuestas posibles son únicamente 3. No te acobardes. Los hombres persiguen la fama, el dinero o el poder. Pero también están el saber, el amor. No, el amor por definición no se persigue. Ocurre o no. Si se persigue deviene en otra cosa. Eros no se sojuzga a tu deseo ni al de nadie. ¿Y el saber? No existe. Es una fantasía, un fantasma, una ilusión de nigromante. Son los otros los que te ponen, te sitúan en un supuesto lugar de saber. Pero antes de perseguir nada, harías bien en sospechar de esa situación. El oráculo únicamente manda lo imposible. No hay quien pueda conocerse a sí mismo, ni quien sepa sinceramente ignorarlo todo. Y fuera de eso, ¿qué hay que saber? Estábamos sentados en ronda, María también, como una más de nosotros. A través de los vidrios que daban a la galería entraba la última luz de un día ya agotado, exánime. El silencio fue largo. De pronto alguien, no recuerdo ahora quién, lo interrumpió. Pero también está quien persigue la fama a través del poder. Presidentes que mueren por salir en revistas y tener minutos de pantalla, por ejemplo. Y quien persigue el poder a través de la fama, artistas que usan su popularidad para postularse a cargos selectivos. Sobran los ejemplos, maestro. El árabe detuvo abruptamente su puesta en escena. Y después de unos segundos, fingiendo recomponerse, se dirigió al resto de nosotros. ¿Y qué esperan ustedes para aplaudir a su compañero? Únicamente, después de los aplausos cohibidos, respondió. Claro, o quien obtiene dinero y compra tanto una cosa como la otra, y sin embargo, ahí la clave está en determinar cuál es la vía y cuál es el destino. La vía puede ser cualquiera, los caminos del Señor son inescrutables, dicen los creyentes. Pero la determinación del destino es lo que cuenta. Sin meta no hay validación del método, y vos, ¿qué perseguís?
Ahora la pregunta se clavaba en los ojos de aquel que había hablado. Los momentos de gloria, por definición, duran poco. ¿Yo? Nada. Sos un hombre ambicioso entonces, animate. En la experiencia psicológica de la nada, nuestra propia nada adquiere verdaderamente sentido cuando se considera lo que sucederá dentro de 2000 años. En uno de sus aspectos, la nada está hecha exactamente con la suma de las vidas futuras que nunca serán nuestras. Ahí el árabe hizo una pausa y volvió después a sus propias palabras escritas. Mi campo, dice Goethe, es el tiempo. Ninguno de nosotros comprendió hasta conocer los hechos que siguieron, los motivos de esa cita. En la incomodidad del momento, algunos rieron tímidos, nerviosos, otros permanecimos impasibles. En el grupo claramente faltaba el topo. Es preciso decirlo. Entre ellos no había existido nunca ningún problema. No tenían que solucionar nada, ni podían hacerlo. Tampoco había preguntas pendientes que los animaran a buscar respuestas, ni cuestiones por aclarar, nada. Su distanciamiento respondió a un hecho puntual. No eludamos nuestra responsabilidad ante la historia. Era el título de la solicitada que el árabe había publicado, haciéndose cargo de lo que personalmente le había tocado como líder de la resistencia al gobierno peronista, primero, al gobierno militar, después. Un proyecto que fracasó y de que él no pudo reconvertirse. Muchos de los otros líderes se reinventaron y siguieron con su vida, eso es de dominio público. El texto era duro, incluía nombres, apellidos. ¿Con qué necesidad ahora nombrar a tanta gente conocida, maestro? Eso recuerdo haberle preguntado cuando la solicitada salió, publicada en todos los diarios de Buenos Aires. A vos nunca te pasó nada, nené, fue su lacónica respuesta. Pocos amigos le quedaron desde entonces entre los vivos. El partido, dirigido por gente que en su momento había apoyado el golpe o había huido a otras tareas, los declaró traidor, a él, que era la misma encarnación de la máxima socrática. Se puede vivir sufriendo injusticias, lo que no se puede es vivir habiéndolas causado. Pero ustedes de verdad estaban en un cumpleaños. ¿Para qué creyeron que los había invitado? Bueno, los demás no sé. Yo me encontraba semanalmente con él, nunca en la casa, pero nos veíamos. A veces, pocas, él incluía a otra gente. Hablar con el árabe nunca fue fácil, vos sabés, y últimamente se cansaba rápido. La filósofa se había sentado en el piso. Tenía ahora los cabellos hacia adelante de los hombros, las piernas recogidas y cruzadas, los codos apoyados sobre las rodillas, la copa de vino en el espacio vacío que su propio cuerpo delimitaba frente a ella. Intenté una respuesta digna, sabiendo que volvería a fracasar. A mí me quedaban algunos amigos en el partido, había hablado con ellos y estaban dispuestos a levantarle la cancelación bajo algunas condiciones. No era ni más ni menos que abdicar de la verdad y hacer el bien. Así me dijeron. Pero el árabe no era Galileo. Claramente no. Según lo poco más que recuerdo de aquella última cena, hubo quien se ofreció a mediar con Juan Pablo. Todo en vano. Al día siguiente nos enteramos por el diario y por las radios, que no paraban. Los domingos sin fútbol no hay mucho de qué hablar y hay que llenar los espacios. ¿Por qué otra cosa, si no la muerte de un hombre, sería una noticia? Hay un momento de claroscuro del que poco se habla. Unos minutos apenas, en los que la noche ya fue y el día todavía no es. Algo así como un duermevela, en el que la calma es absoluta. Los murciélagos no esperan a la luz, los pájaros no salen a volar en sombras. El auto viejo salió del garaje de la casa de calle Solís, 1382, en el límite difuso entre Ascuénaga y Belgrano. Su conductor aceleró a contramano por Neuquén. 2 cuadras después cruzó Teniente Añeta y se estrelló.
contra el paredón del dispensario. María y el árabe se habían mudado a esa casa hacía apenas unos meses. No salían más que lo imprescindible, los vecinos prácticamente no lo conocían, pero igual hablaron. Ni a los investigadores ni a los periodistas le daban las cuentas. Desde una secta diabólica hasta una enfermedad incurable o exceso de alucinógenos, no dejaron en paz ninguna hipótesis. Nada se comprobó y de a poco el olvido hizo lo suyo. Desde aquella vez en la que fragmentos calcinados de hombre y avioneta cayeron sobre mis juguetes, el lugar estaba marcado. Tristeza. ¿Cómo? Lo que el árabe tenía era tristeza. Pero ¿y por qué María? Porque la roca de Sísifo no es el trabajo, es el amor. Eso fue lo último que nos dijimos aquella noche la filósofa y yo. Cuando miramos por la ventana, los dos creímos ver el día aún sin día, la noche ya sin noche. Salimos al patio. El calor ya se empezaba a sentir. Sobre el piso de la cocina quedaron un par de botellas vacías y un desparramo de diarios viejos. Rosario. Incomprensible final de un intelectual de izquierda. Un dramaturgo, escritor, un hombre que hizo época. De María algunos no decían nada. Otros, el lenguaje de esos años, hablaban de concubina. En la mayoría de las tapas aparecía Juan Pablo, teorizando sobre la nada y lamentando la pérdida. Cuando volvimos a entrar, sonreí. Habíamos atravesado el momento en el que el árabe nos dejó su última enseñanza. El claroscuro es un aleph de los días, recuerdo que pensé, y es siempre el mismo que regresa. Después cada aurora hace lo suyo. Entre los gallos un perro ladró. La filósofa, que ya había juntado sus cosas, dobló el papel con las anotaciones de la noche y lo guardó al azar entre las hojas de uno de sus libros. Antes de salir, como en un último ritual, yo busqué un tema de Boris Vian y preparé 2 tazas de café instantáneo. Después de que la dejé en su casa, volví a la zona oeste. El paredón del dispensario seguía ahí, pero las marcas de sus ladrillos hundidos, que habían permanecido por años, ya no estaban. Una mujer barría lentamente las hojas. Los primeros pacientes hacían fila frente a la guardia. Estacioné sobre el lado opuesto de la calle y ahí me quedé, mirándome mirar. El 1382 de la calle Solís estaba apenas a 2 cuadras. Nada. Y sin embargo, resistí la previsible tentación de llegar hasta la casa de las 23 puertas. Antes de encender el motor, alcancé a escuchar a una mujer, todavía joven, que se quejaba del calor. Y el día todavía ni empezó, dijo. Cuando la vi, agitada, llevarse un pañuelo blanco hasta la cara enrojecida, levanté la vista. Y únicamente después de comprobar que no había ninguna avioneta que pudiera caerse, di 3 vueltas a la manzana y volví a casa. Al doblar por Mendoza, después de meses, tal vez de años, llamé a mi hermana. Esa misma tarde fuimos los dos al cementerio con flores para mamá. Desde Anábasis, radio cultural en vivo, siempre en vivo, sin posturitas, sin filtros, sin edición y a una primera lectura, asumiendo los errores, los tropezones, levantándose y siguiendo, porque de eso se trata estar vivo. Salud, amor y buenos sueños. Nos vemos cuando me veas.